Pues realmente eran huevos en polvo y a mediodía eran chayotes con agua. Chayote con agua, Sí, dos híjole. tortillas, tres tortillas si alcanzábamos. Estuve en Islas Marías, En las Islas pero en Marías. Islas Marías hay muchos campamentos. Allá se le llaman campamentos. Después de Cristo haber estado yo en una prisión, es el poder haber ido a ese lugar, de haber conocido un lugar que no había celdas, un lugar que fue la Islas Marías. Eso es lo mejor, porque ahí en Islas Marías tuve un encuentro diferente con Cristo. Acá, ¿Qué tal? Saludos a todos. Yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a este podcast que lo hemos titulado Advertencia. Es un espacio donde tratamos temas de prevención, tratamos temas de tratamiento, rehabilitación, resiliencia, todo lo que tiene que ver con el tema de las adicciones, la recuperación, los milagros que solamente puede hacer Dios, ¿verdad? Todo lo que no pueden hacer los medicamentos, todo lo que no puede hacer el ser humano. A veces ese poder superior que le llaman algunos, para mí es Jesucristo, el Espíritu Santo. Para otros es su Dios, como lo conciban, cada quien. Pero al final del día, este es un espacio donde aprendemos mucho, recibimos esperanza de que si hay personas que están en la lucha del cambio, nosotros también podemos ser uno de esas personas. Y este espacio le ha dado esperanza a muchas familias, a muchos jóvenes, y yo creo que este episodio va a ser uno de esos que nos va a tener así acá, ¿no? Como una película que te tiene ahí medio atrapado. Hace poco me platicaron de un compañero en la fe. Un amigo me habló de él y me dijo, no, yo tengo un amigo que tiene un testimonio de esos así, de los que te apasionan, dice, esos que parece que fueron sacados de una película de Hollywood, dice, ¿no? Órale, le digo. Y lo pude conectar, pude hablar con él y de inmediato me dijo que estaba dispuesto a compartir su historia, sobre todo para testificar lo que Dios está haciendo en su vida. Y bueno, estimado Rogelio, es un gusto, brother, tenerte aquí en nuestros micrófonos. Gracias por atender esta invitación y de todo corazón te agradezco mucho. sí, no, el gusto es mío y solamente lo hago para que puedan ver muchos que realmente sí puede haber un progreso en sus hijos, en sus hijas, que realmente puede haber un cambio, que no todo está perdido. Amén. Y para la gloria de Dios, en Cristo yo encontré esa solución. Excelente. Oye, brother, entrando así a quemarropa al tema, tú estuviste, bueno, ahorita platicaremos un poquito de tu historia, cómo se fue desenvolviendo y todo, pero me platicabas antes de entrar al aire, platicábamos de tu experiencia carcelaria y Sí. me comentaste que estuviste en varias prisiones de la República. ¿A qué se debe que estuviste en varias prisiones de la República? Estuve en Islas Marías. En las Islas Pero en Marías. Islas Marías hay muchos campamentos. Allá se le llaman campamentos. Campamentos que son prisiones individuales dentro del complejo penitenciario Islas Marías, Okay. que ya no existe. Sí estuve en Hermosillo, aquí en la ciudad de Hermosillo. Estuve en Cerezo 1, Cerezo 2, Mazatlán. Estuve en el Cerezo, más bien, en Islas Marías, ¿no? Ahí, por ejemplo, platícanos un poco sobre eso, Rogelio. La prisión de las Islas Marías se hizo ¿para qué? ¿Para tener personas de alta peligrosidad? ¿O por qué la hicieron? Tengo entendido que está pues en una isla, ¿no? De Sinaloa. Agarras en barco, apenas en barco llegas para allá, ¿verdad? El barco sale de Mazatlán, pero en realidad la isla no pertenece al estado de Sinaloa, pertenece al estado de Nayarit. Ok. Y sí, es en barco y en avión puedes llegar ahí a las Islas ¿La Marías. hicieron ahí para tener a personas de alta peligrosidad o simplemente fue un complejo que se construyó con qué objetivo, sabrás? Pues las Islas Marías, el poco conocimiento que tuve, porque yo fui de los últimos presos que estuvieron en Islas Marías después de 109 años que tuvo, que funcionó como un centro de prisión, ¿no? Centro de varias prisiones. El conocimiento que tuve que era una prisión para políticos, para reos políticos.
Eso es lo Ándale. único que yo tuve conocimiento. Como para tenerlos aparte. Sí, porque eran tan peligrosos que no podían tenerlos en el mismo país porque ahí eran una misma bomba, pues. O sea, más bien la ayuda tanto de la gente como políticos no podían llevar a cabo muchas cosas las autoridades, ¿no? Los gobiernos. Oye, Rogelio, ¿en esa cárcel había bardas o simplemente era no te podías ir porque estaba el agua? En Islas Marías no se constituye por rejas. Islas Marías, creo que hay más de 10 campamentos. Cuando yo llegué a Islas Marías funcionaban 6 con personas, con reos de toda la República Mexicana y parte del mundo. Me tocó ver gente de Afganistán, gente de brasileña, portugués, colombianos, salvadoreños y de toda parte de América. Y no se constituye por rejas. O sea, no hay muros. No hay los muros que hay en Islas Marías son los muros de agua, nada más. No hay rejas. Y había raza que se escapaba, se iba nadando. Pues me tocó a mí pasar lista, muchas veces que nos pasaban lista, como 7, 8 listas por día. Uh-huh. Y había reos que le pasaban listas que tenían 30, 40, hasta 50 años que no aparecía. O sea, que nunca yo conocí. Y lo seguían nombrando. Y lo siguen nombrando como una persona desaparecida. O sea, que realmente no se ha encontrado y no podemos determinar si esta persona ya falleció Oye, brother, o sigue con vida. Y en tu paso ahí, ¿supiste de alguna persona que se haya podido escapar? Que se haya podido librar, irse nadando o construir una balsa, una barca o algo. En la cuerda que yo llegué en el 2012, llegué el 24 de agosto del 2012, yo llegué a esa prisión, a la prisión de Islas Marías. Y conmigo llegaron 500 reos. Oy, oy, oy. O sea, y al campamento que yo llegué, ese campamento habíamos más de 4,000 reos. O sea que la capacidad de Islas Marías estaba a su máximo. Éramos 12,000 reos que había en diferentes campamentos de Islas Marías. Y sí, unas personas o unos compañeros reos que se iban conmigo en mi cuerda, ellos se robaron. Más bien, había trabajando una constructora, AOME. Creo que se llamaba la constructora. Y se robaron unos tubos de 8 pulgadas del drenaje, unos rojos. Y esos tubos se los robaron. Y los escondieron por meses. Y después de que paró la búsqueda de esos tubos, ellos fabricaron, taponearon esos tubos, hicieron su balsa. Órale. Pero, y duramos en toque de queda, ya toque de queda nadie puede salir de la puerta. Toque de queda es aquí en esta área y aquí duramos meses, días, hasta que se encuentre la persona. Y si no se encuentra, pues se notifica como desaparecida, ¿no? Y sí, unas personas de ellos dormían a mi lado y esta persona se encontró. Sí se encontró, pero la otra no. ¿En el mar? En el mar uno se encontró todo comido, todo desbaratado. O sea, donde los pescados comían sus ojos, sus orejas, sus bocas. Y muchísimas cosas, ¿no? Y lo pusieron como primera plana, ¿no? En el comedor para que nosotros viéramos si nos metiera el temor ese. Claro, así les pasa a los que se intentan huir. Sí, pero el otro día no apareció. Qué tremendo. Y mucha gente, yo ahí en el mismo tiempo que estuve, sí se fueron personas. Qué interesante. Iban por ellas, yo creo, porque no había otra manera, ¿no? En helicóptero o en barco o en lo que sea, ¿no? No sé, pero oye, sí brother, desaparecía. Y tú estuviste, te mandaron a esa prisión, habías estado en otras. ¿Por qué te mandaron a esa prisión? ¿Por qué no quedarte en el Cerezo 1 o en otro Cerezo? ¿Por qué te mandaron para allá? No, yo cuando
yo recibí esa información, fue braviado, pues realmente las autoridades, yo recuerdo después tuve el conocimiento de que estaba, Felipe Calderón, era el que estaba en la presidencia, ¿no? Ujú, Había un plan Mérida que le llamaban, ujú. que fue el que nos menió a muchos, nos sacaron de los penales estatales y nos llevaron a los penales federales, ¿no? Donde nosotros pertenecíamos, de los delitos que nosotros traíamos, delito federal. Entonces, y por eso, y no solamente los federales, también hubo mucha gente de alta peligrosidad que también echaron a ese lugar y fue el problema que hubo en Islas Marías el 2 de febrero del 2013. Que Fue, saturaron de sí, gente. o sea, que fue gente de alta peligrosidad con muchos años de condena del Foro Común y fueron los que hicieron una revuelta. Yo creo que la más grande en la historia de Islas Marías. ¿Tú viviste ese proceso Yo ahí? viví toda esa masacre también. ¿Se organizaron para escaparse todos o para tronar la prisión? Solamente reventaron, tronaron, tomaron el control por 3 días. O sea, las autoridades traían carros, pipas, todo. Se acabó eso. O sea, tuvieron que salir las autoridades penitenciarias hacia el mar. Se embarcaron en el barco, tanto como mujeres como hombres, todas las personas, mujeres que estaban presas en Islas Marías, las sacaron hacia el mar. Por seguridad. Por seguridad, tanto mujeres como jueces, porque ahí hay un juzgado federal, hay ministerio público, también está una base Es una de la pequeña Marina. ciudad. Es una ciudad que cuenta con toda la capacidad para sostener a 12,000 personas por día. ¡Wow! ¿Y tú qué hacías, brother, cuando estaba ese vaivén de situación, de ese refuego, decimos acá, ¿no? Todo el Sí, refuegazo un ahí refuego. que estaba sucediendo. ¿Tú qué hacías? Realmente, cuando yo estuve ahí, yo ya conocía de Jesús. Yo ya tenía a Cristo en mi corazón. Y realmente yo no levanté las manos, yo no me levanté en armas, porque la Escritura claramente me dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Solamente yo puse las cosas en las manos de Dios y llegó un policía, uno de los más respetados por la gente, por su humanidad, o sea, su manera Trataba muy bien a las trataba personas. muy bien a las personas, no era una persona abusiva, ni porque tenía él las autoridades, que él era la autoridad, no violaba la autoridad. Era un hombre, le decíamos el Batman. Batman. Sí, esa persona pasó corriendo, me acuerdo, cuando llegaron de otro campamento, del campamento Laguna de Toros, llegó hacia el campamento Morelos, que es el más cercano que está a la capital de Islas Marías, que nosotros le llamamos Valletos, al campamento Valletos, donde llega todo, donde está el muelle, donde está la marina y está todo lo administrativo, ¿no? De Islas Marías. Y ya pasó corriendo y nos avisó, el que no quiera nada con la trifulca, dijo, bajen a Valletos. Así sin nada, bajen a Valletos. Y yo rápidamente, sin pensarla, yo y el pastor y otros hermanos que nos reunimos y tomamos la decisión de irnos en paz. No por miedo ni nada, simplemente que... Para no querer problemas, no ser parte del problema. Para no ser parte del problema, ¿no? O sea, porque sí hubo muertes, hubo muchísimas muertes, muchísimos desaparecidos, cosas que no anuncia pues el gobierno en el momento, ¿sí me entiendes? Y la manera en la que se prepara un botín en prisiones es así, de repente se empieza a correr la voz, se empiezan a preparar, tras. Es literalmente una estrategia de guerra, ¿sí? Sí. Para arrebatar el control a las autoridades y las autoridades tuvieron que huir y pedir refuerzos para retomar el control. Sí. Cuando todo esto pasó, en el campamento llegó como a las 10:40 de la mañana y como a las 3 de la tarde
los 3 niveles de gobierno de México estaban aterrizando en el campo de fútbol del campamento donde yo estaba ubicado. Y no se habían preparado, en este caso los revolucionarios, no se habían preparado para recibir a todo el... De hecho, no. De hecho, nosotros nosotros traíamos un brazalete. Todos reos de Islas Marías traíamos un brazalete, un GPS. Entonces, esos GPS... Para donde te vayas. Sí, o sea, no había ninguna necesidad de que nosotros trajéramos ese aparato, ¿no? Pero, porque ¿por dónde no íbamos a ir? Entonces, fue la comida, esta comida pura agua salada nos daban. Duramos hasta mes y medio para que nuestro organismo se adaptara al agua con tanta sal. A ver, eso está interesante. O sea, una de las características de ser un prisionero en la prisión de las Islas Marías era que probaban mucha agua salada. O sea, toda la comida estaba salpicada o estaba combinada con el agua de mar. No es que estaba combinada, o sea, los pozos de Islas Marías, los pozos de esa isla, tienen un grado muy alto de acidez. Y el agua te sabe como tipo dulce así, pero agarrosa. Entonces, esa agua, nada que ver con el agua que tú sacas aquí, el pozo de los pozos de aquí de la ciudad. O sea, el agua, por estar en una isla, yo creo que la misma sal del agua del mar salía con ese grado de que realmente era diarrea, vómito, bajabas muchos kilos de tu cuerpo. Te deshidrataba pues la misma sal. O sea, era pura agua lo que nos daban, puro chayote, me acuerdo. ¿Que era siempre les daban lo mismo? ¿O casi siempre. ¿Qué era lo que en la mañana que desayunaban? Pues realmente eran huevos en polvo y a mediodía eran chayotes con agua. ¿Chayote con agua? Sí, híjole. 2 tortillas, 3 tortillas si alcanzábamos. Y sí, estaba ¿Y la duro. cena? La cena, pues, era frijoles, el pipián, un pipián nos daban. ¿Qué es pipián? Es carne de cerdo con semilla de calabaza. Eso es lo que nos daban allá. Eso era ¿Y cómo le hacían a diferentes, a diferencia de cuando estás en la ciudad, que tu familia es bien común que te esté llevando comida a la semana, ¿verdad? Y allá, pues, ¿cómo les están mandando comida a la gente? No, allá no hay. Está difícil, ¿no? Yo hacía una llamada por mes, 10 minutos cada mes hacía una llamada. Y después de que pasó esta revuelta, pues ese motín en Islas Marías, pues estuve cada 15 días llamaba. Después duré ya cada semana. Privilegio. Pues se trasladó tanta gente a todos los penales federales de la República. Hicieron una limpia. Y ya el último que yo salí libre de ese lugar. Dios me dio la libertad porque mis procesos no eran para que saliera yo todavía. Y Dios abrió esas puertas. Entremos a ese tema más importante. ¿Conoces a Dios dentro de la cárcel? ¿Cómo fue la primera experiencia? ¿Te invitaron? Sabemos que en la mayoría de las cárceles hay iglesia, pero hay muchas religiones. Hay brujería, hay de todo dentro de las prisiones. Los que hemos tenido la oportunidad de tener tiempo sirviendo en algunas prisiones, pues sabemos un poquito de todo. Yo dejé de ir al Cerezo número 1 hace como, 8 meses. Lo último fue que todos los domingos entrábamos a jugar básquet. Ahí está el pastor Moisés, aquí en el Cerezo número 1, y él tenía un equipo de básquetbol y todo. De hecho, el grupo de WhatsApp todavía lo tenemos. Yo dejé de ir personalmente, ¿verdad? Porque ya no puedo. Pero todos los domingos a las 7 de la mañana, ahí con el profe Rafa Willis, entramos a jugar básquet. Compartíamos un tiempo con los brothers, a veces llevábamos algo para compartir, teníamos tiempo de oración y jugábamos, ¿no? Básquetbol. Y pues te toca ver de todo. Hay servicio dominical, de todo, colores y sabores, ¿no? En tu caso, ¿cómo te invitaron y cómo encontraste a Dios? ¿Cómo encontraste la libertad dentro de la cárcel? ¿Cómo encontré la libertad? Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, yo vengo de una familia disfuncional y
Pero también dentro de esa familia disfuncional, tuve una persona que siempre intercedía y siempre me llevaba a mí a una iglesia. Mi madre. Mi madre, desde el principio de que yo tengo uso de razón, yo conozco, ella me metía a Jesucristo, me llevaba a las convenciones, me llevaba a la iglesia. Entonces yo ya sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús, sabía qué Jesús había hecho, pero realmente yo no tuve un encuentro con él. No lo vivías. Pues, no lo vivía. Entonces, a pesar de mi vida que comencé con las drogas, comencé con marihuana, con tiner, resistol, cristal y cocaína y todas las drogas. Consumí yo todo este tipo de drogas, llegué a una prisión. Eso a mí el resultado del desenfrene de mis acciones me llevaron a una prisión. Y en esa prisión, después de muchos años, recibí noticias tanto como mi madre internada y muchas cosas llegaron a mi vida, que estuve acorralado y no encontré una salida. Y me acordé de ese Jesús que me hablaba mi madre desde niño. Me acordé que solamente Jesús podía resolver cualquier problema que estuviera viviendo. Y eso fue lo que a mí, a pesar de la prisión, de traer muchos años de prisión, a traer tanta carga, pasé por un fracaso en un matrimonio y tantas cosas que llegaron que mi cabeza estaba por tronar, que no aguantaba la presión. Uh-huh. y pedí ayuda. Y la ayuda no se la pedí a un abogado, ni al director, ni a ningún comandante, a ningún guardia. Yo me fui directamente al trono de la gracia porque me acordé de Jesús, me acordé que mi madre me dijo, cualquier problema que tú tengas y no estemos nosotros para ayudarte, ve al que lo puede todo, el que para él nada es imposible. Y ahí fue mi primer encuentro que yo tuve y le pedí. ¿En la celda? ¿Ahí? En una celda, más bien en el gimnasio vivía. En el gimnasio del penal. Tenía privilegios, tenía muchísimas cosas. ¿Te refieres al de aquí, del Cerezo número 1? Cerezo número 1. Ahí donde está la cancha de básquet, el ring de box. Abajito yo vivía. Y unas poquitas de pesas ahí, ¿no? Sí, ahí vivía yo abajo. ¿En serio, mano? Sí, de hecho el coordinador era el Rafael Willis. Era un tío mío, Jícamas. Estaba el Ratón, el Colorado, personal que trabajaba en ese penal, ¿no? Y ahí fue donde tú te arrepentiste y empezaste a clamar. Sí, ahí es donde yo tuve el encuentro. Clama a mí, yo te responderé, ¿no? Jeremías 3:33, creo. Exactamente. Y ahí mismo te empezaste a congregar en las congregaciones de ahí, o tú personalmente cultivaste un hábito de oración, pediste una Biblia, ¿cómo fue? No. Yo ahí lo primero que fui, me acuerdo que fui con el pastor de la iglesia, pastor Juanito, Cipriano y Eusebio, me acuerdo, y fui y le pedí oración por mí, ayúdeme a orar porque la verdad mi vida es un desastre. Mi vida no le encuentro, le dije, una solución, pero me acordé de Jesús, le dije. Y fui y ellos oraron por mí y me reconcilié con Dios y empecé a caminar una vida dentro del penal. Empecé a conocer a Jesús a través de las Escrituras, a través de lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y ahí fue el principio que yo empecé a conocer a Jesús. Qué interesante. Fíjate, una vez, hace ya algunos veranos, estábamos en un centro de rehabilitación y yo invité, no sé de dónde conocí a un brother, el Panchito, le decían, andaba todo rayado con el tatuaje de la pinta, ¿no? Es una pluma, una tinta pues muy, muy característica, pues, ¿no? El tatuaje pintero.
Y lo conocí en una congregación y entre tantas cosas, pues un día lo invité a un servicio que teníamos en un anexo, en un centro de rehabilitación. Y a mí me sorprendió mucho, Rogelio, que el cuate dijo, yo encontré, o sea, yo le doy gracias a Dios por haber estado en la cárcel, porque Sí. ahí fue donde yo fui libre. Si no hubiera estado en la cárcel, quién sabe cuántas vidas más me hubiera llevado al panteón, pero gracias a Dios llegué a la cárcel. Órale, qué interesante. Mira, me marcó mucho esa palabra que dio este brother ese día. Exactamente, ¿no? Y es correcto y también para mi vida. Y creo que todo el que haya tenido un encuentro verdadero en una prisión con Cristo ha sido de gran bendición una prisión. Yo no sé, yo no tengo la autoridad para afirmar esto. Gracias a Dios nunca he tenido que estar en una prisión. Conozco un poco nada más y desde afuera, pero tú podrás respaldar o no lo que te voy a comentar. Realmente el sistema de readaptación social no tiene nada de readaptación, ¿no? O sea, con todo lo que hay adentro, no, hombre, la selva le viene corto, ¿no? Con todo lo que se vive adentro. Pero la verdadera readaptación social está en el trabajo de la iglesia que está adentro. Porque las personas entran ahí y gracias a Dios entraron ahí porque le pusieron un stop, detuvieron su actividad como andaban. Si no llegaran ahí, quién sabe, siguieran con el acelerador a todo lo que dan. Y eso es como un freno. Y ahí tienen la posibilidad la gente de incorporarse a una iglesia local y empezar a ser transformado. Lo mismo pasa en otro ámbito, pero con un lenguaje distinto, pero al final de cuentas Dios respalda también los grupos de alcohólicos anónimos que están ahí adentro. Yo me he encontrado cuando me invitan aquí al grupo Alegría, que es donde va mi papá, pues es un grupo pintero. Todos los que salen del penal van al grupo de ahí de la Revolución en la Colonia Centro, puro ex carcelario, Excarcelario. que allá adentro se congregaron en ese grupo y ahora tienen su seguimiento acá. Entonces digo, o sea, qué buena onda que dentro de la prisión hay ese tipo de lugares, ese tipo de servicios que realmente traen libertad a la persona. Es algo bien curioso. Hace poco leí en internet que dice, en Estados Unidos, y es algo parecido a México, ¿no? Dice, en Estados Unidos está prohibido leer la Biblia en las escuelas. En México también. Pero dice, en la cárcel te lo dan el libro ese en las cárceles de Estados Unidos. Es lo primero que te dan llegando a una prisión. Qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio. ¿Por qué te dan la Biblia ya en prisión y por qué no te dejan leerla en el sistema público de educación, ¿verdad? O sea, una contradicción ahí tremenda, ¿verdad? Entonces, brother, en la prisión es donde empieza tu conversión. Exactamente. Qué Ahí interesante. quedó. ¿Cuánto tiempo duraste en la prisión? 11 años. 11 años. Órale, o sea que en 11 años, pues a leer la Biblia todo el día, Rogelio. Sí, tuve tanto tiempo, sí, pero también había muchas cosas que hacer también y realmente, pero ahí es donde tiene uno el tiempo suficiente para poder leer las escrituras y tener esa relación con Dios. ¿Por qué dices que fue un milagro tu libertad de las prisiones? Que no te merecías salir en ese tiempo. Porque mi condena era alta, sí, era alta y la realidad salir a los 11 años fue una cosa que no me esperaba. Qué tremendo. ¿Qué es en tu experiencia, Rogelio, lo peor de estar en la prisión? Lo peor es el estar en una prisión, es de no haber tenido fuera de Dios, todo es sufrimiento. No es que no vayamos a sufrir con Dios, sí sufrimos, pero confiamos en quien nos va a ayudar. Entonces, el vivir sin Dios en una prisión, el vivir con tanta gente tan dañada, una gente que realmente vives con gente, todo tipo de gente. Todo tipo, y te estoy hablando de gente márgara, gente homicidia, gente que de todo tipo de maldad o de delitos que pueda escribirse
en la Constitución o en lo que está escrito, ¿no? O sea, tanta maldad que tienes que cuidarte las 24/7. Tienes que cuidarte del que duerme arriba contigo, el que duerme abajo, el que duerme a un lado. En veces estuve con una celda con 29, 30 presos, dormir colgado, o sea, y el cuidarte, eso te cansa, eso te fatiga. Es vivir Eso es con la guardia arriba. siempre, y eso cansa. El vivir de esa manera con años y años y Por eso años es más fácil vivir drogado. En parte. Pero dentro de que vives drogado, tienes que estarte cuidando. O sea, eso es lo que cualquier reo es lo más pesado que pueda vivir. El cuidar tu vida. Porque en una prisión y también aquí afuera, el pez más grande se come al pez más chico. Y esa es la naturaleza. Es la naturaleza del animal. En nosotros no será así, pero nosotros adaptamos esas costumbres como seres humanos y que eso nos ha llevado a la perdición. Y ahí a lo mejor en prisión es más visible eso. Sí, porque vivimos pura gente que la sociedad rechaza, pues tal, entre comillas, porque afuera hay sociedad que está más podrida que un preso que está adentro con Cristo. Exactamente. Interesante. Y si pudieras decir lo mejor que te pasó en prisión, aparte de conocer a Dios, de vivir su palabra, algo que te aportó la prisión, que dices tú, qué buena onda de este tiempo que estuve, estos 11 años, aprendí esto, comprendí aquello, me desintoxiqué, no sé, ¿qué otras cosas te aportó la prisión? En una prisión estatales o cualquier prisión estatales no hay una regeneración, una restauración espiritual o como la llamamos, física. Los penales estatales están muy, muy perdidos. Hay todo. Pero el que quiere, lo que más mejor a mí me fue es después de Cristo haber estado yo en una prisión, es el poder haber ido a ese lugar. De haber conocido un lugar que no había celdas, un lugar que fue la Islas Marías. Es lo mejor, porque ahí en Islas Marías tuve un encuentro diferente con Cristo. Acá, ahí la gente vive más libre. Sí, allá no hay rejas, allá es un fraccionamiento, los campamentos son fraccionamientos, así como ves un fraccionamiento, así son. ¿Así? Todas las casas son igualitas, todos tienen lo mismo, todo es igual. Nadie tiene un privilegio más grande que otros, no. Todos tenemos lo mismo, todos recibimos lo mismo, todos hacemos una llamada, todos comemos lo mismo. O sea, no hay quien sea más o menos. Ahí todos somos parejitos. Ahí vestimos lo mismo, calzamos lo mismo, nos dan lo mismo, hacemos lo mismo. O sea, no podemos robar, no podemos tomar nada, o sea, tenemos todo lo mismo. ¿Cuál era tu actividad común de ocio para pasar el tiempo? Pues hacía melga, así le llaman, la actividad del trabajo le llaman melga. No, pues hacía melga, hacía limpieza, cortar, me subía a los cerros y hacer limpiezas, a limpiar toda la isla. Órale, qué interesante. Qué interesante, brother. Eso es echarse un clavado a ese tipo de mundos, ¿no? Porque es un mundo. Sí, la verdad, sí. Pero para la gente común, para la gente que realmente no vive una vida apegada a hacer el bien solamente. Hacer el bien. Tú haces el bien y todo va a estar bien. En las prisiones no es así. Lamentablemente las prisiones está feo. No hay hay personas que abusan mucho por ser buenas personas y no todas las personas llegan a ese lugar porque son unos criminales. Hay personas que viven ahí por muchos años que realmente ellos son inocentes.
Si no recuerdo la cifra, hace poco vi un documental que daba una cifra, pero así, no me atrevería a decirla, pero era un porcentaje altísimo de las personas que ni siquiera han tenido una condena. O sea, los metieron. ¿Cuánto tiempo van a estar? Ya llevan 20 años y ni siquiera ha salido una condena. O sea, un caso así bien trágico, ¿no? Brother, ¿empezó tu consumo de drogas? ¿A qué edad y con qué empezaste? ¿Y en qué ambiente anduviste? ¿Quién te ofreció? ¿Por qué se dio eso? Fíjate, como lo dije al principio, vengo de una familia disfuncional, que no funciona, como lo aclaramos ahorita. Y realmente mi familia drogadicta. Y realmente viví un patrón. O sea, realmente viví un patrón y nadie a mí me ofreció. A mí no me acuerdo a mí quién me haya ofrecido. Yo muchas veces, yo lo consumí, lo primero que consumí fue la marihuana. Después la marihuana fue a los años, tenía 11, 12 años. 12 años, cuando empecé yo a usar drogas. ¿Qué le dices a la gente? Es muchísima la gente que dice por ahí que la marihuana no hace daño, que la marihuana no produce adicción, que la marihuana no te lleva o no te impulsa a consumir otro tipo de sustancias, que la marihuana no te debe de meter en problemas. Casi le ponen un altar, ¿no? a la marihuana. ¿Qué respondes a eso conforme a tu experiencia? No, es que de un granito te lleva a otro, pues. O sea, si realmente muchas personas, dijo el drogadicto, dijo el marihuano, tengo 20 años, dijo, de marihuana y no se me ha hecho costumbre. O sea, que lo puedo dejar en cualquier momento. Son mentiras eso. Es cierto. O sea, son mentiras. Comienzas con marihuana o comienzas con tiner, comienzas con cristal o sea, todo eso nos va afectando. A mí me afectó y yo comencé con marihuana. ¿A qué edad? A los 12 años. Yo pensé que la marihuana, pues, era muy común en la calle. Ahí en mi calle, donde era muy común, todos andaban con un gallo de marihuana y pasábamos nosotros, era bien común. Y el tiner y el mocochango y empecé yo a consumir más droga. Cocaína, cristal. Y cuando ya había consumido toda la droga a mis 20 años, caigo preso. O sea que ya mi vida era desordenada. Me dijo algo mi madre. Cálmate, me dijo. Ya cálmate, me dijo. Y le dije, mamá, ya estoy harto, le dije. Ya estoy harto, le dije, de que siempre tú que me dices las cosas me salen cierto, le dije. Bueno. Ya estuvo, déjame vivir mi vida y yo mismo me voy a hacer responsable de mis actos. Cuando yo caigo preso por el consumo de drogas y por todo lo que yo hice cuando era joven, más joven, me llevaron a ese lugar. Y hay dos caminos que están establecidos, el bien y el mal. Aparentemente en el camino tan grande que tú puedes hacer cualquier cosa, porque todo podemos hacer. Está en nuestra decisión hacerlo. Pero trae una consecuencia. Y todo eso a mí me llevó a la prisión. Sí, y la escritura está lleno de eso, ¿verdad? Habla acerca de las dos puertas. La puerta a la vida dice que es estrecha y amplio es el camino a la perdición, dice, ¿no? Donde muchos se pierden. Habla también el mismo Jesús, habla de dos tipos de creyente, el que construye o edifica su vida, su casa sobre la arena, o el que la edifica sobre una roca. Y cuando viene la tormenta, sopla el viento, pues el que edificó sobre la arena dice, pues no va a quedar nada, va a ir y venir. Como dice Santiago, ¿verdad? Tu vida es como el de doble ánimo, es como la ola del mar, viene y va, ¿no? Pero una persona que está firme en sus convicciones, que está anclada
en la roca, y la roca es representada por Cristo, pues tiene mayores oportunidades de hacerle frente a las tormentas, ¿no? Sí. Y me recuerdo eso, ¿no? Por lo que estás ahí compartiendo, que bien te decía tu mamá y tú renegabas de eso, Sí, ¿no? renegaba, sí. La verdad que sí me trajo muchas consecuencias a mi vida, la verdad. Que realmente el tener ya el conocimiento que tengo, gracias a Dios, pues no lo fuera hecho, la verdad. ¿Cómo crees que impactó en ti la drogadicción de tu papá? ¿Tuviste un papá que te decía te amo, que te cargaba en los brazos, que sentías la confianza de hablarle cuando tenías miedo? ¿Tenías un papá que te violentó o no te violentó, o violentó a tu mamá o no la violentó? ¿Cómo crees que impactó en tu trayectoria adictiva la presencia o la ausencia de tu papá? Más bien fue la ausencia, ¿no? De mi padre. Sí, mi padre nos faltó mucho a nosotros, a nuestra familia, mi padre. Sí, mi padre trabajaba afuera, se iba afuera, muchas veces no venía. O sea, realmente mi padre nos hizo falta. Cuando estaba en la casa, pues quería tomar el control, pero lo hacía de una manera equivocada. ¿Cómo? Pues con golpes, con gritos, con muchísimas cosas que realmente pues uno le sacaba la vuelta, ¿sabes qué? Le salía corriendo. Duraba días sin llegar a la casa y cuando llegaba pues era una pela y cuando llegaba esperaba que mi papá se iba y ya llegaba yo y realmente pues sí, la Así fue la ausencia. relación con tu papá, de nunca está y cuando está mejor me voy yo. Sí, realmente y nunca nos faltó, gracias a Dios, el plato de comida, nunca nos faltó, siempre hubo el que comer en mi casa, gracias a Dios. Pero sí fue, a lo mejor mi padre no fue padre, pues realmente él vivía la vida de una manera como si fuera un hombre soltero, así vivía mi padre. Y, y eso sí nos afectó, pero realmente ya después de ver a los 23, 24 años que yo tenía, ya empiezo a tener un padre verdadero. Un padre que se había equivocado, un padre que realmente tuvo muchos errores, pero empiezo a ver un padre diferente en mi ¿Y eso? vida. ¿Por qué? Mi padre fue drogadicto, mi padre fue un adicto. Pero después de tanto tiempo, mi padre se alejó de las drogas, se alejó del cigarro, de la drogadicción y empezó mi papá a tomar el cargo de un padre responsable. Empezó a trabajar cuando él no lo hacía y yo empecé a ver cambios en la vida de mi papá. Hasta ahorita mi padre tiene más, va a cumplir 20 años que no toma no se fuma un cigarro, no toma una gota de alcohol. ¿Qué lo hizo cambiar? No, nunca le he hecho esa pregunta a mi padre, pero Sería interesante que se la hicieras, ¿no? sí, pero ¿Qué activó el cambio? pero sí hubo un cambio en él. Un cambio y veo con sus nietos el cambio diferente, que el trato que él, un hombre, un abuelo responsable, un abuelo que está las 24/7 con sus nietos y eso nos hizo falta a nosotros. Bueno, nos hizo falta. Pero veo ese cambio en mi papá. Fíjate, y es algo lo que la ausencia de tu papá no está muy alejada a lo que en ocasiones los padres modernos, voy a decir padres como yo, como tú, como padres comunes, en muchas ocasiones cometemos el error de caer en la tentación de por trabajar más o de ganar un poco más, pasar menos tiempo en la casa, ¿no? Sí. A veces agarramos más trabajo, realmente estamos bien, pero hay nuevas ofertas y decimos, pues, ¿cómo voy a dejar ir a esas ofertas, verdad? Con eso puedo comprar unos mejores tenis, darle una mejor preparación a mis hijos, comprarle un mejor teléfono, etcétera. ¿Y a costa de qué? ¿A precio de qué? De no estar un fin de semana, de no estar ahí.
Y muchas veces suceden ese tipo de situaciones. En lo personal me ha pasado, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? O sea, uno puede agarrar más trabajo, más responsabilidades, siempre y cuando esté más cerca de su familia, ¿no? A medida de que Sí, lleguen ese tipo de ofertas, pero no descuidar nuestra responsabilidad como líderes de de casa, casa. de nuestras esposas y de lo que nuestros hijos nos necesitan, porque nos necesitan presencialmente, pues, Sí, ¿no? De nada sirve llenarles la tarjeta del banco si no podemos ayudar a llenar de afecto su corazón, ¿verdad? sí. Entonces, pues bien interesante lo que platicas, Rogelio. Para cerrar, brother, algo que te gustaría, alguna humilde recomendación, opinión para la gente que está en la batalla, para la gente que te está mirando, las mamás que se creen Dios muchas veces, los papás, ¿no? Se meten en el camino de Dios, no dejan que Dios opere y los papás quieren rescatar a sus hijos, no los dejan caminar, no los dejan vivir el desierto muchas veces. Y ahí anda la mamá, ¿verdad? Y el papá con los pies reventados y muchas veces el adicto en la refri a todo dar, ¿no? Sí, Viviéndola bien high, bien a gusto. Los papás, he atendido familias donde los papás venden, se embarcan, empeñan todo con tratar de seguir ayudando a sus hijos y muchas veces es lo que no necesitan. Muchas veces es simplemente permítele vivir las consecuencias de sus decisiones para que valore las cosas, ¿no? Y veo mucho eso en terapia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia, tanto a los cuates que andan en la lucha como a los familiares? fíjate que ese es el error más grande que podemos cometer. Más bien, yo lo viví y lo he visto mucho. Es que sobreprotege a los hijos. Y podemos entender a esas mujeres que realmente pues quieren lo mejor para ellos, pero no le podemos estar resolviendo la vida a los hijos. Tenemos que construir una enseñanza en ellos y la verdad, muchas veces el darle todo le hacemos el daño a nuestros hijos. Y sí, cierto, eso es muy común. Es muy común de que nosotros le damos todo a nuestros hijos y nuestros hijos no hay un cambio. Realmente tú quieres escuchar algo bueno de parte de tus hijos o quieres ver, pero muchas veces solamente escuchas y no mira los hechos. El fruto, el esfuerzo que hace una mujer, un padre de familia para poder llevar a un hijo a un centro de rehabilitación y es bueno que hagan lo que en ellos le compete, ¿verdad? De ayudar a sus hijos, pero ellos tienen que serse responsables de sus actos. De su recuperación en Sí, ese y caso. realmente para mí, el único que pudo ayudarme a mí de poder yo salir de ese tipo de vida fue Jesucristo. Para mí. Y Claro. yo no digo que sea malo porque el único que puede visitar el corazón de las personas es el Espíritu de Dios. El único que puede meterse al corazón y poder sanar las heridas de un hijo drogadicto, de una hija drogadicta, de que realmente su mente, su mentalidad es tan dardeada de tantos malos pensamientos y que ellos no pueden dejar de drogarse, que ellos caen en la drogadicción. El único que para mí pudo ayudarme, porque yo también vivía una vida desenfrenada, una vida de esa manera, tantos malos pensamientos que realmente no pude. Pensé de ver logrado, ver triunfado, ganado la batalla en las drogas y me descuidé y volví a caer. Y volví a caer. Y eso no fue de la noche a la mañana, mi trompiezo, sino que fue por años. Y cuando yo registré, cuando yo miré, ya estaba embarrado otra vez. Entonces, lo único que le puedo decir a una madre, a un padre, a una familia, que realmente quieren ver hechos de sus hijos,
que se lo dejen en las manos de Dios. Que realmente suelten a ese ser que tanto aman. Y se lo van a dejar en las manos más grandes que para él no hay nada imposible. O sea, si pudo cambiar la vida de este ex drogadicto, de este perverso, y te lo puedo decir así, o sea, cambió mi vida y ha cambiado la vida de muchos hombres tremendos que no lo puede hacer con sus hijos, sí lo pueden hacer. Jesús hace eso. Para Dios no es nada imposible. Es lo que le puedo decir a una familia, que sus hijos se hagan responsables de sus actos, y que realmente yo sé que le va a doler porque son sus hijos, pero no en el momento de cuando falten los padres a los hijos y que viven una vida de ese tipo, póngase a pensar, que se ponga a pensar la gente. Cuando llega a faltar una madre que le da todo a su hijo, ¿qué va a pasar con ese hijo? Cuando realmente no lo enseñó a trabajar, no lo enseñó, no le puso bases, amor, no construyó nada, siempre lo puso como un adorno a su hijo, intocable por nadie. Pero en el momento que falle esa protección, se va a derrumbar ese hijo, se va a destruir. Y para que eso cambie en la vida de su hijo, y que realmente es ponerlo en las manos de Dios, que Dios haga el trabajo que ella no puede hacer. Súper, mi brother. Te lo agradezco mucho. Comparto. Yo también soy un real ejemplo de que seguir los pasos de Jesús cambia. Cámbiame. Hay un cambio, Sí, cambio. Totalmente. Somos testimonios de que el hecho de intentar seguir lo que un hombre habló y se registró en unos papeles, que para algunos es simplemente un libro, para nosotros es un libro pero sagrado, cambia. Es algo impresionante. Te cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, te sientes amado, te sientes perdonado, y llega el momento en que tienes un poco de amor para dar. Por eso vas a centros, por eso vas a servir, por eso vienes para acá, porque ahora estás dando de lo que has recibido. Y esto es algo mucho más. La gente interpreta eso con el dinero. No, hay cosas más importantes que el dinero no puede pagar, como la cuenta bancaria de amor que traes ahí adentro. Amén. Y eso es lo que hoy estás compartiendo, porque estás lleno. Estás lleno y tienes para dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, sí, te agradezco mucho, Rogelio. Te agradezco mucho, mi brother, que nada te detenga. Eres una flecha en el arco de Dios. Hay una realidad. Hombres como tú aparecen en la lista de los más buscados en el infierno. El enemigo desea que regreses a servirle. El enemigo te están buscando tu cabeza. Yo creo que la mía la tienen desde hace rato ahí. Pero eso es increíble, brother. Eso es increíble. No es para que nos dé miedo. Porque todos los que le servimos a Dios y los que provocamos fiesta en los cielos, los que estamos evangelizando, discipulando, nos odia el diablo y que se quede con las ganas. Sí. Entonces, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y sin duda. Amén. Sin duda, a veces, lo voy a decir así, a veces la iglesia nos enseña a llevar una vida buena, ser buenos padres, ser buenos ciudadanos. La palabra de Dios te enseña a arriesgar tu vida por aquel que arriesgó su vida por el mundo. Amén. Entonces, yo te veo así, te felicito y qué buena onda que hayas compartido un poco de tu experiencia. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Interesante el episodio aquí con el buen Rogelio. Les agradezco mucho este tiempo que nos hayan acompañado. Les pido por favor de todo corazón que compartan este podcast. Todos, no se sabe. No sabes en tu grupo de WhatsApp quién necesita un mensaje de este calibre. Mucha gente dice, no, pues yo ni fui adicto ni nada, pero esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con una base espiritual, esto tiene que ver con amor, con perdón, con milagros. ¿Y quién no necesita un milagro? ¿Quién no necesita una razón para levantarse en la mañana? ¿Quién no necesita un propósito para vivir? Todos, todos necesitamos el aliento de Dios para poder encontrarle sabor
a esta vida. Por eso dice que somos la sal del mundo, ¿verdad? Entonces, no importa que critiques, compártelo, pero déjanos tu opinión. Yo soy Tato Valderrama y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Gracias.